ahí está en el chat el formulario para coordinar la asistencia. Bueno, no sé qué pasó con la convocatoria, yo me imaginaba que íbamos a hacer más porque es un tema que nos interesa mucho a todos, lo comentábamos con el profesor antes de empezar y habilitar al Zoom, ¿no? Esta transición de lo virtual a lo presencial y esta vuelta a la presencialidad, que es algo que nos preocupa. Alejandro Héctor González, el título de la charla para hoy, Horizontes para la reconfiguración de la enseñanza. Yo les compartí los datos y me interesa rescatar que de formación de bases, licenciado en informática y analista en computación de la Universidad Nacional de La Plata, y que tiene una maestría en tecnología informática aplicada a educación, juntamente con la especialista en docencia universitaria. Esto me parecía a mí cuando yo lo conocí, lo escuché y se lo comentaba a él antes, que es algo que nosotros, en el área que nosotros manejamos, tenemos como un lenguaje en común, ¿no? Ciertas cuestiones que esta formación más técnica, más vinculada a la matemática, a la física, a las ciencias en general, hace que ese lenguaje o la forma que tiene Alejandro de encarar esta temática, bueno, por lo menos a mí me resultó interesante y estoy segura que a ustedes les va a pasar lo mismo. Actualmente es director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y responsable del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la misma universidad, que bueno, que ustedes saben que seguramente estos sistemas ahora van a empezar a cobrar como una nueva relevancia, porque sé que también la CONEAU está trabajando en estas cuestiones. Es investigador categoría 2 en tecnologías informáticas aplicadas en el Instituto de Investigación en Informática de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité Ejecutivo de RUEDA. Para los que no conozcan, RUEDA es la Red de Universidades Argentinas en Educación a Distancia, y también es miembro del Comité Técnico Académico de Aula Kabila, que es una asociación de universidades latinoamericanas, campus virtual latinoamericano, y también en estas dos últimas instituciones desempeñó algunas funciones técnicas. Así que te damos la bienvenida, Alejandro. Seguramente vamos a aprovechar mucho tu charla y bueno, y a lo mejor te seguiremos haciendo preguntas más adelante, ¿no? Porque me parece que el tema da para mucho y es muy actual. Así que te dejo la palabra. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Gabriela. En principio, agradecerte y agradecerles a todos la invitación, el que estén acá presentes. Bueno, Gaby ya me presentó. Yo quería compartir con ustedes un poco lo que le comentaba a ella, lo que había escuchado. Yo hice como una actualización, sobre todo en los temas que se fueron revisando entre no mucho tiempo, ¿sí? Término de un mes. La dinámica es bastante rápida de lo que está ocurriendo, y me parecía interesante abordar algunos temas que ya están puestos en práctica, abordar el tema de los materiales, que es un tema al cual yo me dedico en mi línea de investigación, materiales digitales, interactivos, y hacer alguna proyección a futuro de estos horizontes que yo les cuento, de qué es lo que uno ve que va a ocurrir o que está ocurriendo, dado lo que esta vuelta a la presencialidad trajo. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Déjenme compartir, así muestro algunas de las cosas que vamos a conversar, ¿sí? Ahí estamos. Para lo del día de hoy, yo elegí este nombre de Horizontes para la reconfiguración de la enseñanza porque la verdad todos estamos inmersos en esto que ocurrió post-pandemia, casi después de 2 años. Nosotros estuvimos prácticamente 2 años totalmente virtual. Y esta vuelta a la presencialidad, todos sabíamos que no iba a ser fácil por distintos motivos, pero tampoco igual.
¿sí? Algunas de esas cosas yo quería compartirla con ustedes y dejar un espacio después, como charlábamos con Gabriela al final, para que realmente me pregunten. Aprovechemos que no somos tantos para conversar y sacarse dudas y compartir dudas yo también, ¿sí? Justamente hoy, le contaba a Gabriela, es el plenario de la red de Rueda. Yo estuve trabajando en la mañana, a la tarde tenía esta reunión con ustedes, así que no estoy participando, pero justamente en este momento están trabajando el tema de cómo está haciendo este regreso a la presencialidad en cada una de las universidades públicas de todo el país. Con lo cual, estamos en un tema más que necesario, ¿sí? Lo primero que quería con ustedes es introducirme en el escenario actual, que ustedes lo conocen, y repasar algunos términos que están dando vuelta, como para tener una línea o entender lo que digo cuando estoy hablando, ¿sí? El primer concepto que lo vamos a trabajar un poquito al principio es el de presencialidad plena, ¿no? Acá hay una palabra en la universidad que es, y que viene desde más arriba, que es volvamos a la presencialidad plena. ¿Qué significa presencialidad plena? Es una buena pregunta, ¿sí? Yo, la verdad es que no, yo entiendo por presencialidad plena volver igual a lo que estábamos en el 2019, y eso no es lo que está ocurriendo, ¿sí? Es una presencialidad, ¿sí? Estamos volviendo a la presencialidad, pero tiene un montón de bemoles, ¿sí? De cosas que van cambiando. Si llegan a entrecortarse la charla, me avisan, porque tengo un poco de inestabilidad hoy en la internet, pero supongo que se resuelve en breve. Entonces, volvamos acá. Es esa presencialidad plena que no es tan plena en el sentido de no todo está igual. Enseñanza en pandemia, que la podemos llamar enseñanza en emergencia, enseñanza en pandemia, corona teaching, es lo que ocurrió y cada uno lo resolvió en cierta forma como pudo en la institución que estuvo. La cuestión es que hubo una continuidad pedagógica, que es el último término más aceptado que tuvimos, ¿sí? Después apareció un término que aparece como nuevo, no este exactamente, que también quiero hacerle una distinción, es hibridación, ¿sí? En realidad apareció con un término algo confuso que se le denominó aula híbrida. En realidad el aula híbrida hace referencia a algo que no se llama así, ¿sí? Si estamos hablando de lo mismo, que en realidad se habla de un aula remota, que es otro tema ese, ¿sí? Que es un aula que tiene capacidad de transmitir hacia afuera y que alguien pueda entrar. El aula híbrida, para los que estamos en educación a distancia, lo que es la hibridación es otra cosa. La hibridación es el blended learning o el b-learning, que es así como se llama, es la semipresencialidad, para entender en términos todos manejamos. La educación a distancia tiene su historia, a la cual también me dedico, y tiene un concepto fuertemente asincrónico. ¿Qué significa asincrónico? Que hay diferente tiempo y diferente lugar para dar clases. La educación a distancia nace así, y se va moviendo, sobre todo en los últimos 10 años, hacia diferente lugar, mismo tiempo. Eso sería lo que se conoce hoy por hoy como sincronía. Es parte de lo que pasó en la educación de emergencia o continuidad pedagógica. La educación a distancia viene de ese lugar. La presencialidad viene de otro lugar. Viene del mismo lugar, mismo tiempo, ¿sí? Le cuesta mucho y le ha costado mucho moverse de eso, ¿sí? La educación a distancia, por su nacimiento, por su historia, que no lo vamos a repasar acá, ha resultado ser más flexible a lo largo de los años. La presencialidad, obligada por la pandemia, se corrió de lugar, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de ajustar hoy o de entender hoy. Y la educación digital. La educación digital es educación totalmente digitalizada, es decir, medios tecnológicos. En este momento estaríamos haciendo una educación digital, parte de la educación a distancia, pero es una educación digital en sí misma, ¿sí? ¿Cuál es una de las cosas que cambió, que a ustedes debe estar pensando? ¿Sí? Es el sentido de la clase universitaria. ¿Sí? Yo en algunos lugares les dejé algunos textos que si les interesa mirar y leer, porque no dan los 40 minutos para conversar, pero hay un montón de diferentes profesionales de diferentes áreas que van trabajando esto, ¿sí? Y van aproximando el tema a lo que está pasando. El sentido de la clase universitaria tiene que ver con que
cambió. ¿Sí? ¿Qué es dar una clase en la universidad hoy por hoy? ¿Sí? Bueno, Inés Dussel, que algunos la deben conocer, ella hizo un artículo en el medio de la pandemia que se llamaba La educación de pasado mañana, y esto lo hizo sobre la marcha de lo que pasaba, algunas aproximaciones muy certeras de lo que vino ocurriendo después, ¿no? La clase universitaria, como la conocíamos hasta antes de la pandemia, tiene un estilo, las disciplinas tienen mucho que ver, lo decía Gabriela, yo me aproximo más a las ciencias exactas en mi formación, de hecho yo soy recibido de una facultad exacta, la facultad de informática no existía cuando yo me recibí, o sea que tengo una larga trayectoria sobre contenidos matemáticos, muchos más de los que tenemos ahora en la carrera de informática. Y la verdad que el sentido de la clase era, bueno, ir, participar, escuchar al profesor que daba la teoría, que era el único que sabía de análisis matemático, por ejemplo, de álgebra, ¿sí? No sé, tenía que agarrar, nosotros agarrábamos el libro de Rojo o el Leitol para análisis, pero digo, era lo único que tenía yo a dar clases, los ayudantes, que eran los que me ayudaban con la práctica, ese espacio donde se creaba y se recreaba el conocimiento. Hoy por hoy, puede ser que siga funcionando así, no digo que no. Lo que sí seguro está ocurriendo es que hay un montón de otros lugares, como materiales, profesores que graban videos, de un montón de cosas que se ampliaron en los 2 últimos años, que hace que ese sentido de la clase universitaria se vea interpelado, cambiado, modificado, y tenemos que hacernos cargo, como profesores que somos, ¿sí? Eso a veces nos puede gustar, a veces no, ocurre todo el tiempo. Entonces, si yo, por decir un ejemplo muy concreto, sigo dando clases de exposición teórica, escribiendo en un pizarrón, me doy vuelta y están todos los chicos con el celular, que por ahí no están jugando, lo que están haciendo es buscando más información porque no entienden lo que digo, uno tiene que empezar a entender cuál es el sentido de ese espacio físico con ese estudiante ahí adentro. ¿Qué cosas aprendimos que puedan ayudar en este sentido de clase universitaria? Videoconferencia, creo que esto fue lo que más rápido resolvió el problema de la pandemia. No sé si fue lo mejor, pero fue lo más rápido. O sea, ¿qué ocurre cuando alguien no sabe, no conoce del tema o lo toca de oído? Trata de reproducir lo que hace habitualmente. Lo más fácil que había para reproducir era la clase de transmisión de conocimientos de alguna forma a través de algún medio. La videoconferencia, el Zoom, el Webex, el BBB, lo que fuera, fue lo que me ayudó como docente a aprender cómo resolver esa situación. Aprendimos ahí un montón de cosas. Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, que muchos no lo utilizaban, y eso resolvió el problema asincrónico, el no te veo en la práctica para trabajar y no lo puedo resolver con videoconferencia, me va a ayudar un orden de un aula imaginaria para que yo pueda trabajar. Las clases asincrónicas para muchos fue lo más novedoso, es decir, una cosa es pedirle a un estudiante que haga una tarea y que la traiga, ¿sí? Y otra es escribirla en un formato tecnológico, digital, ponerla, corregirla en el mismo formato, que no viene y me la entrega, que no lo veo, que no me la... ¿sí? Y evaluar en formas remotas. Eso creo que fue, a medida que ustedes transcurrían el cuatrimestre, cuando tuvieron que evaluar, se encontraron con un problema, muy probablemente. Bueno, yo les voy a contar algo, es decir, no todos nos encontramos con un problema. Yo no me encontré con un problema para evaluar al final del cuatrimestre, porque yo ya evaluaba diferentes desde antes de la pandemia. ¿Sí? No digo que esté mal evaluar al final del cuatrimestre en una clase, lo que digo son las formas en las cuales pensamos la evaluación. Entonces, la forma que tenía yo de trabajar, tuve que hacerle adaptaciones a la virtualidad, pero no difería mucho en el formato de examen, por así decirlo, que yo tomaba. Esto también es interesante y seguro de esto vamos a conversar al fin. Otro concepto que es importantísimo es alguien que Roberto Igarza, que yo lo sigo hace tiempo. Roberto, aparte de estar en CONIAU, es alguien que tiene muy clara la concepción desde un punto de vista comunicacional, filosófico, etcétera, cosas que por ahí nosotros no estamos tan habituados, y también me gusta mucho leerlo, porque le hace una mirada a lo que está ocurriendo
es un libro que no está digital, este es un libro, pero es un libro chico, pero de fácil lectura, que él habla de las presencias imperfectas, ¿no? Es decir, lo que es el futuro virtual de lo social. Es un análisis muy interesante que nosotros como docentes tendríamos que leerlo, entenderlo y abordarlo. Yo algunas cosas ahora voy a comentar, para no detenerme acá, en las cosas que diga, como para que entendamos cuán profundo fue lo que pasó en la pandemia y cómo va modificando las prácticas de diferentes formas en los diferentes países, ¿sí? Una cuestión que es un tema interesante es lo que no tiene que pasar. Y una de las cosas que no estuvieron buenas de la pandemia fue la saturación tecnológica, ¿sí? Es decir, pasamos de un modelo de enseñanza de muchos que no usaban demasiada tecnología para enseñar a una saturación tecnológica. Los profes tuvieron que aprender, y a ustedes debe haber pasado, cuestionarios, hacer, no sé, muros colaborativos, usar el Joomla, la videoconferencia, esto, lo otro, aquello, el microscopio digital electrónico, un montón de cuestiones que en su momento no formaban parte de esto. ¿Sí? Y la saturación presencial. El contrasentido de esto es hacer en el estudiante una saturación presencial. Vuelvo a lo mismo, para mí el mejor modelo, y adelantándome a lo que voy a decir al final, para mí el mejor modelo que uno puede pensar hoy por hoy es un modelo que tome lo mejor de cada estrategia, es decir, lo mejor de lo presencial y de lo virtual, y los combine. Evitar ambas saturaciones, ¿sí? A mí no me gusta estar tampoco 3 horas, 4 horas por Zoom todos los días. Primero porque no me da la vista, me canso, me aburro. Y ahí empieza el problema de la ausencia y de la presencia, ¿sí? Es decir, ahí empiezan los problemas que la tecnología visibiliza y queda registrado que en el presencial no pasa. Pensando en este problema de saturación presencial, pensar el contexto donde se despliega la red de apoyo para el otro. Para eso quiero el presencial, ¿no? Digo, ¿para qué quiero una clase presencial? Para estar en contexto con el otro, para transmitir alguna herencia acumulada, el saber que el otro me ofrece, el encuentro con los otros, donde puedo equivocarme y volver a probar. En ese espacio presencial, yo lo puedo pensar de ese lugar, ¿sí? Si ustedes me dicen, el espacio presencial va a ejercer la función de transmisión, como estoy haciendo yo ahora, porque no estamos participando, hoy por hoy es complejo pensar eso, ¿sí? Es decir, hay que aprovechar el espacio presencial para otro tipo de encuentro, ¿sí? Y si ustedes me preguntan en algo que yo quiera diseñar, hagámonos del presencial, ¿no? A distancia, ¿está bueno tener encuentros presenciales físicos? Sí, mi respuesta es sí. Y hay que tenerlos. Pero hay que saber dónde y cómo y cuándo, ¿sí? Les debe pasar a ustedes, ¿no? Alumnos que no pueden cursar en el horario de la teoría y es obligatoria, por ejemplo, porque la teoría es obligatoria. Entonces, ese tipo de cosas, hoy por hoy, los estudiantes saben que tienen solución y ustedes saben que tienen otra forma de resolver. ¿Qué pasa con los espacios que son muy conectados, hiperconectados? ¿Sí? ¿Qué pasa con los que no tienen conexión? Como me pasa a mí, tengo conexión, pero hoy está como rara, ¿no? Cada tanto me dice, tenés mala conexión, y yo miro y trato de hablar más despacio. ¿Qué se gana y qué se pierde al hiperconectarme con el otro? ¿Sí? ¿Qué cosas no se pudieron, por ejemplo, desplegar y que a ustedes les debe haber pasado desde las disciplinas que están, en la pandemia? Y esas cosas son las que me ayudan a pensar en cómo puedo empezar a estructurar a partir de ahora mi clase. Por ejemplo, es fundamental que el estudiante tenga la práctica de laboratorio, de lo que fuere, manipule algún elemento del laboratorio. Perfecto. Eso es irreemplazable, ustedes consideran que tiene que hacerlo porque es parte de, eso hay que hacerlo. Un problema que pueden tener, no lo puedo hacer con todos a la vez porque no me entran en el aula. Acá pasa, ¿sí? En instituciones grandes como ustedes, nosotros y otras que hay en el país, ocurre. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, armar grupos, burbujas, si quieren, que es el nombre que está de moda. Arman grupos. Pero
y tratan de ver lo puntual y fino que ustedes quieren ver y evaluar del estudiante. Ahora, todo lo anterior lo pueden resolver con algún laboratorio virtual, ¿sí? Con prácticas de laboratorios virtuales, buscándolos en la red. Está lleno, ¿sí? Y yo, una de las cosas que hacemos es trabajar en unos cursos de eso, de simulación, y dentro de la simulación está el laboratorio virtual, y aparecen un montón de laboratorios que sirven de antesala a esa práctica final que tiene que hacer el estudiante. Entonces, yo puedo empezar a pensar, no necesito que esté las 3 horas ahí aburrido, mientras no puede hacer nada, y lo único que hace es el otro. Entonces, ese tipo de cosas, yo las puedo empezar a entender y a manejar, ¿sí? El otro lugar es la presencia sincrónica, por así de llamar, ¿no? Lo digital, lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Hoy por hoy hay una fuerte discusión y una fuerte revisión en este momento por los rectores de las universidades y en el CINI, y nosotros involucrados como red, en redefinir algunos conceptos como se los redefiní al principio, y en empezar a trabajar el tema de la sincronía, ¿sí? Que hoy por hoy se considera presencial, ¿sí? Como presencial, estar mismo lugar, mismo tiempo, o estar mismo tiempo, diferente lugar. O sea, si estamos al mismo tiempo, es sincrónico. Eso no cabe duda. Por ahora se considera presencial. Si yo estoy acá, ustedes están en el aula, hablando, transmitiendo a los que no están en el aula, eso queda más claro que es presencial. Hay algunos que están remotos, pero a ese concepto en sí, hoy, 1 de abril del 2002, es presencial para la definición, ¿sí? Entonces, digo estas cosas porque está todo en revisión, ¿de acuerdo? Cosas hay que tener en cuenta. Bueno, cuando yo voy a trabajar con esto son los roles, qué es lo que pasa con la atención, con la mirada del otro, queda registrado. Todo esto en el presencial se diluye, ¿sí? Se diluye. Es algo que es una comunicación subyacente que hay, por decirlo de alguna manera, que está ocurriendo en este momento. Hay riesgos de desconexión, no estar incluido o excluido, ser cancelado, pasan un montón de cosas en la sincronía. Es muy raro que alguien me saque del aula, de pasar al presencial, ¿sí? O que yo me vaya del aula sin querer hacerlo. Si me voy del aula presencial es porque me quiero ir, me levanto y me voy. Acá me puedo caer porque no tengo conexión, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas hay que empezar a mirarlas, sobre todo cuando las empecemos a usar, porque, y también anticipándome a lo que voy a decir al final, en el corto plazo esto cada vez va a ser de mayor utilidad. Entonces, tenemos que empezar a aprender qué ocurre con esto. Y lo otro que pensar es para qué, ¿no? Hacer exposiciones teóricas que recuperen algún aspecto central, algo de lo que estoy tratando de hacer yo, es decir, focalizar en lo que quiero transmitirles. Hacer espacios de consulta son muy necesarios, de tutorías. Nosotros podríamos, si esto fuera un taller ahora, yo los podría dividir en grupos y ponerlos a trabajar en una actividad, yo pasearme por los grupos tal cual lo hago en el presencial, ¿sí? Supervisar alguna actividad que ustedes hagan. Y tratar de que esa actividad que ustedes hagan sea colaborativa, ¿sí? Esto sería lo fundamental de pensar algo de este estilo. Y esto nos lleva al eje central de lo que les quiero contar, que es la clase reconfigurada, ¿sí? Es decir, esta clase, con todo ya lo que les dije, bueno, como que voy removiendo un poco las ideas o preconcepciones que tenemos de lo que hacemos. En esta clase reconfigurada, para una no importa, pues, lo que basa su formación o su eje es la física en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces está el aula presencial como elemento, está el aula virtual, que la conocieron en un entorno, Moodle, por ejemplo, están las prácticas que tienen que hacer, que las mencionamos, están los materiales didácticos digitales, está la evaluación, y está el tema de la inclusión. O sea, que también está en el aula presencial, pero cuando yo le agrego tecnología y pasa lo que les digo,
de que alguien no tiene la computadora, no puede pagarse el plan de datos, vive no sé en dónde. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta en la planificación que ustedes hagan de estas nuevas formas de dar clase. Lo central que está acá, más allá de todo esto, o el mayor secreto está en las prácticas, que sea con actividades que sean posibles de realizar en el formato virtual, porque las de presencial las conocen, y los materiales didácticos digitales, ¿sí? Ustedes no pueden realizar todo con libros físicos, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque a veces son caros, a veces son difíciles de acceder, se pueden valer de la fotocopia, pero la realidad es que es un formato físico, papel, después trasladado en una clase reconfigurada que utiliza la virtualidad, ese material conviene que esté en otro formato, desde el momento cero. Entonces, la idea es pensar en esos materiales didácticos digitales que puedan ayudarme a hilvanar toda la secuencia que yo tengo. Este concepto, que es un concepto en reconfiguración, es lo que se conoce como aula extendida, aula aumentada, ¿sí? Esto es un concepto que ya existe también antes de la pandemia, pero que en la actualidad se le incorpora a esa aula un uso más intensivo de la videoconferencia. No sé, en el caso de ustedes, pero nosotros, por ejemplo, desde hace 2 semanas estamos recibiendo unas cámaras que están puestas en cada una de las aulas, que le permiten a los docentes transmitir hacia afuera, sobre todo para las cátedras masivas, transmitir hacia afuera para aquellos estudiantes que no están en ese momento en el aula. Esa cámara tiene la posibilidad de un muy buen micrófono y tiene un ojo que lo que hace es seguirnos. O sea, me sigue cuando yo me muevo. Si yo estuviera con la cámara me estaría moviendo así, así, se movería conmigo. Y tiene zoom automático, ¿sí? Cuando yo me alejo mucho me vuelve a acercar. Bueno, son detalles tecnológicos que hacen a empezar a resolver ese problema. Porque, insisto, estamos parados en el eje presencial, que es como nosotros damos las clases. ¿Sí? Yo también soy profesor presencial en 2 materias como ustedes y también soy profesor virtual. Entonces, la estrategia, yo les decía, es esto, tomar lo mejor de las 2 cosas. ¿Sí? Enriquecer lo presencial en tiempo y espacio, ¿sí? Tratar de dejar de pensar en esto de que todo tiene que transcurrir ahí. Los que tengan cátedras masivas probablemente son los que más en este momento pueden llegar a entender, porque los que tienen menos uno puede reconfigurar el aula. Hay que reconfigurar la tecnología del aula presencial, así como está, si lo tienen con proyector, cañón, no alcanza, a eso no alcanza. Materiales educativos, interactivos y digitales, construcciones colaborativas digitales y no perder la oralidad. Porque una de las cosas que más uno puede achacar a la educación a distancia era, 10 años para atrás, la pérdida de la oralidad. Porque al no tener buenos servicios de videoconferencia, yo perdía la oralidad. Y por eso la educación a distancia se valió de la tele, se valió de la radio, de mandar audios en cassettes, porque no podíamos recuperar la oralidad. Bueno, la oralidad es algo que lo podemos hacer ahora, como lo estoy haciendo con ustedes, y se me ocurren miles de ideas para darle si fuera totalmente virtual. Pero probablemente el componente de oralidad lo puedo trabajar mejor en el presencial, ¿sí? Siempre. Entonces, todos van a ver que tiene maneras de resolverse y uno tiene que empezar a darse cuenta qué es lo mejor para cada quien, digamos, para cada caso. Con referencia a los materiales que yo les decía, los materiales educativos digitales, lo importante de esto es que ustedes puedan empezar a pensar en materiales que no sean extensos, es decir, para extenso está el libro, ¿sí? O lo que ustedes vayan, o el capítulo entero de un libro. Para poder enseñar lo que les puedo contar de mi experiencia y de años de trabajar el tema de materiales digitales, es que sirven aquellos materiales que son concisos en lo que quieren transmitir, ¿sí? Darle pistas, que se llaman pistas cognitivas, a los estudiantes para que puedan enlazarlos, ¿sí? Es decir, no dar todo servido, ¿sí?
tampoco sobresaturarlo con lecturas que simplemente no ayudan, ¿sí? Yo puedo, ustedes saben, el conocimiento crece cada día más, entonces si seguimos así, más allá de que todos sabemos que vamos a estudiar toda la vida, y yo lo sigo haciendo, ya no va a alcanzar el doctorado para que una persona pueda hacer bioquímica, y esto no es así, ¿sí? Es decir, yo puedo ser bioquímico, digo, en el caso de ustedes, estudiando la carrera planificada de grado como corresponde. Ahí lo que está pasando es otra cosa, ¿sí? Es el conocimiento que se expande, pero perdemos el eje de lo que queremos trabajar. Y eso tiene que ver un poco en el sentido de cómo pensar los materiales de estudio que tanto necesitamos. Déjenme ver si puedo pasarme a... necesito sacarme esto de encima. Ahí está. Acá. A esto. Hay materiales, hay un montón. Ahora los voy a tener desordenados. Este no sé qué le pasó, pero lo perdí. Acá. Yo les muestro algunos materiales muy, muy sencillos, ¿sí? Tienen que ver con organizar las cosas en el estilo mapa de navegación. Este es uno genérico, cualquiera, ¿sí? Que lo usamos nosotros para cuando hacemos formación en esto que les estoy contando. Es qué cosas tener en cuenta en el momento de incorporar propuestas, ¿no? Y esto lo que hace es un mapa de cosas que yo quiero que la persona sepa. Que sepa de herramientas, de planificación, de secuencia didáctica, de dinámica grupal, de evaluación y de tutoriales. Esto sí que es una síntesis de algo que es un curso completo, si quieren, permite al estudiante tener un mapa de navegación de los contenidos. Y esos contenidos se pueden expandir tanto como ustedes quieran. Pero esa organización del contenido la saben ustedes y la construyen ustedes, ¿sí? Lo que tienen que saber es utilizar alguna herramienta tecnológica como esta, que es Genially, para organizarle a ese estudiante ese contenido. Voy y vengo porque igual me quedaron ordenados. El otro tema son lo que se conocen como microcontenidos, ¿sí? Los microcontenidos son pequeños contenidos de un tema que quiero explicar. Por ejemplo, este es un video que dura 9 minutos. Y lo recomendable son los videos que yo haga para los estudiantes, sean cortos, ¿sí? Si mi clase dura, bueno, hacer bloques de temas y separarlos, pero no administrarlos en un video largo, ¿sí? Y en esos videos, este es un caso, lo avanzo un poco. Para un segundito. Este es un video hecho para un tema que es genérico, editado, ¿sí? Donde se apoyan, igual que ustedes se apoyan en la clase, con una imagen. Bueno, en este lo que tiene, a medida que van avanzando, se van marcando, hay movimiento, hay un montón de cosas que quedan grabadas, que están pensadas, que están editadas en forma anterior, ¿sí? Y hace que el seguimiento del estudiante en este tema lo vea, lo revea y lo realice todas las veces que sea necesario. Esto es algo que por ahí ustedes saben, pero que es importante recuperar cuando empezamos a pensar en los contenidos, ¿sí? Otra de las cosas que es interesante trabajar es la diversidad de medios. Yo les muestro ejemplos que, nada, tenía a mano, pero ustedes piénsenlos para el área de ustedes, ¿no? Este también es parte de otra capacitación donde se trabaja la importancia de una imagen en un material educativo, hay diferentes maneras de entrar a ese material, ¿sí? Y cada uno lo mismo, ¿no? Me va llevando, bueno, por ahí va a tardar en cargar, me va llevando a cómo es la propuesta, cómo uno va trabajando, ¿sí? En los diferentes dispositivos, ¿sí? Estos de acá, que por ejemplo está mostrando imágenes, que es simplemente una cuestión estática, me va llevando a lo largo del recorrido a poder utilizar video, imagen, sonido, audio. La idea es poder incorporar diferentes medios en el material. Y ustedes dirán, ¿por qué? Por la misma razón, ustedes no están en este momento
físicamente con el estudiante. Entonces, la idea es que los pueda ver y reconocer de diferente manera. Trabajar esta idea se llama no solo de diferentes medios, sino de remixar los materiales, ¿sí? En este otro caso, acá hay otro material, un material hecho por mí hace un montón de años, donde lo que tiene este material, hay un montón de conceptos previos. Esto en particular esto justo es un mapa conceptual de lo que voy a enseñar, y si yo voy apretando en cada uno de ellos, me va llevando a el tema que quiero explicar, ¿sí? Y en particular tiene personajes, ¿sí? Y esto es para los alumnos que son ingresantes a la carrera. Este tipo de cosas, ¿sí?, que no se hacen de un día para el otro, pero uno las puede pensar y diseñar, va trabajando la voz de los profesores, el material que yo quiero trabajar. Puedo ir y navegar en esto que hice de la navegación, les cuento que esto fue parte de un trabajo que yo hice, fue lo que más le gustó a los chicos, ¿no? El poder entender los temas ir y venir, y hay más adelante un problema a resolver que se plantea, ¿sí? Se verifica la solución, se busca la solución completa, todo este tipo de cosas que son para desarrollar un problema, le permite a los estudiantes trabajar, ¿sí?, trabajar con los conceptos que nosotros hemos ido trabajando. Les muestro por arriba, pero son diferentes cuestiones. Déjenme ver si encuentro, este de acá no era. Creo que es el problema a resolver. Acá. Por ahí a veces tarda en cargar, no me está cargando. Bueno, ya lo voy a encontrar en algún momento. Quería mostrarles que lo que era la escritura del programa, acá, empieza con una concepción abstracta, ¿sí?, de lo que hay que hacer, es resolver un recorrido de un rectángulo con una cosa que hacemos, no importa el detalle, pero si yo entro, veo el código, que es lo que yo necesito enseñar, y dentro del código yo lo hiperlinkeaba a lo que hay que ampliar, que sería como la modularización de lo que hago, y bajar. Esto de que ellos puedan ir metiéndose hacia adentro del razonamiento y volver hacia atrás, esto fue lo que más los ayudó cuando yo trabajé con ellos. Este tipo de cosas son las cosas que, esto tiene que ver con un proceso, un procedimiento, que ustedes pueden trabajar también, ¿sí? Pues también hay digitalizado, pero en particular hay que avanzarlo un poco, tiene un montón de información en formato texto, ¿sí?, tiene enlaces, si ustedes tocan, hay videos adentro de este libro. Ese tipo de cosas son las que yo les digo que sirven de Te frisaste, Alejandro, ¿estás ahí? Nos quedamos imponentes, se quedó frisado. Ah, bueno, nos abandonó directamente. ¿Estás ahí, Alejandro? No sé si me escuchan. Ahora sí, te habíamos perdido. Un segundito, Te perdón. levantaste y te escapaste por la puerta. Mucho, sí, se ve que se satura. Sí, por tantas cosas había. Sí, demasiadas cosas, se satura la banda. Sí, sí, sí. Ahí las cerré, ahora comparto de vuelta y les muestro lo último y ya, ahí estamos. Y vamos con ustedes. Les decía que, ahí está, les decía que bueno, esto también es otro material de autoevaluación, que también es interactivo, que es lo que estoy tratando de mostrarles y buscar que eso es lo que necesito para que haya interacción con el otro.
Esto tiene que ver con una autoevaluación, bueno, Perdóname, lo del libro, yo estoy viendo tu pantalla pero negra, no sé si los demás ven o... No se compartió. No, no se ve. Se fue de nuevo. No, ahí está. Estoy, sí. Me voy y vengo. Pero ¿cómo son estas cosas? Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, tal cual. Bueno, pero esto es algo que también, ¿no? Esto que comentabas vos, no solo de la sobresaturación, y no es solo un problema de que los estudiantes a lo mejor se caían o se quedaban sin internet, también nos ha pasado a nosotros los docentes, y qué desesperación cuando no podés compartir la pantalla. Ahí vemos la autoevaluación que comentabas. Totalmente, sí. Ahí muestro un poquitito esto, a ver si logro contarles, aunque no me vean. Este también es un material interactivo, que lo que tiene es, bueno, unos criterios que yo tengo que saber sobre la dinámica de grupos, ¿no? O, por ejemplo, voy a sacar el de evaluación, que dice, ¿no? Una evaluación sincrónica era. Y responder a estas preguntas. Solicitas DNI, cámara encendida, consultas previamente si disponen de cámaras, todo esto, ¿no? Bueno, lo que dice la evaluación es, ¿cuánto de estos criterios cumplo? ¿Sí? De acuerdo a lo que responda, nada, saldrá una sugerencia, por ejemplo, este de acá, vamos a apretarlo en el medio, puede pasar de olvidar a considerar alguno de estos criterios o ítems a la hora de diseñar la evaluación sincrónica, o bien porque ya los damos por supuestos, o porque desconocemos su importancia. No hay problema, estás a tiempo de revisarlos. Bueno, es una manera de dialogar con el estudiante y de cosas que ustedes ya tienen la experiencia del presencial que ocurren, ¿sí? Este lo voy a bajar porque fue el que me rompió, ahí está la conexión. Sí, que ese que seguramente lo conocen, es el de que les permite hacer laboratorios virtuales todo el tiempo, que es el PET del Colorado. En ese hay por diferentes niveles y diferentes cuestiones, hay que buscar el tema, ¿sí? El uso de esquemas gráficos y diagramas también es importante que ustedes lo puedan incorporar, y seguramente lo usan. Ilustraciones, que es más complejo, que tiene que ver con poder presentar el contenido de otra manera. Infografías, en general es muy útil pedirle infografía a los estudiantes para poder ver si ellos lograron entender el conocimiento y hacer un proceso de síntesis. Esa es una de las habilidades cognitivas más complejas para los estudiantes, que ellos puedan resumir esto, ¿no?, que aprendieron. Entonces, bueno, en ese sentido, déjenme que vuelvo a la original, que ya falta poquito. En ese sentido, podemos trabajar esta idea de la centralidad del material en cuanto tengo que hacer mediación y estoy en formato asincrónico, ¿sí? Actividades hay un montón, acá también son algunos enlaces, acá está el del PET de Colorado, de simulaciones colaborativas, casos y evaluación. Son como una estrategia que para las ciencias en la cual nosotros nos desempeñamos son muy útiles, ¿no? Digamos, a mí el trabajo colaborativo me permite simular, por decirlo de alguna manera, o representar el trabajo futuro del informático trabajando en equipo. La simulación me permite probar algoritmos complejos en elementos virtuales, porque físicamente no los tengo. Digo, por ejemplo, como nos ocurre ahora con la computación cuántica, hay se trabaja en vez de bits con qubits, y yo tengo que hacer las pruebas y no las puedo hacer porque no existe físicamente el componente, pero sí existe en forma virtual. Analizar casos, ¿sí? Más que problemas, casos, que hay un caso, y en ese caso entran no solamente los conocimientos, sino la habilidad de esa persona en resolverlo. Y pensar las evaluaciones, ¿sí?, con diferentes formatos. Pensando en todo lo que dijimos, esta clase, de clase reconfigurada, a eso me refiero, necesita articular todas estas cosas, ¿sí? Necesita articular aula presencial con aula virtual, ¿sí? Necesita trabajar sincrónico y asincrónico, materiales, prácticas y evaluaciones
evaluación, ¿sí? Y hacer esa intersección de todos estos elementos, tratando de nosotros de hacer una suerte de ola, si quieren, entre esto, tratando de decidir cuál es la mejor estrategia que puedo diseñar para lograr una buena reconfiguración de esta clase, ¿sí? Al día de hoy, muchas de estas cosas ya las dije, pero bueno, yo después esto se los paso, si querés, Gaby, para que lo tengan. Es parte de las cosas que son interesantes que ustedes puedan abordar y trabajar, ¿sí? En esos horizontes posibles que yo les decía, a corto plazo, obviamente que se va a ver fortalecido, y ya les está pasando, queremos volver a vernos, todos queríamos volver al aula, no sé si al aula, pero queríamos volver a estar con el otro. Entonces el encuentro cara a cara, los lazos, la generación del espacio público, la vivencia de lo común, los ritos, la simbolización, es todo lo que se va a ver interpelado. O sea, va a volver, pero, como nos está pasando ahora y esta charla nos convoca, modificado. A mediano plazo vamos a seguir siendo instituciones para mí, y acá ya empiezo a rozar lo personal y lo que comparten otros autores, ¿sí? Y otros colegas. Vamos a ser a mediano plazo fundamentalmente presenciales, pero no sé si a algunos les va a gustar o no, pero bueno, si estamos acá es porque queremos aprender cosas nuevas, pero no tan así. Les decía, en este mediano plazo los soportes van a cambiar. Vamos a trabajar en nuevos soportes que puedan tenerse en cuenta. Las experiencias de los estudiantes también van a demandar formas y nuevas estrategias. No sé si ya les está pasando, ahora lo vamos a conversar. Y los docentes, que seríamos nuestros casos, conocemos otras formas que también vamos a querer seguir utilizando o modificar. A largo plazo, lo que sí sabemos es que las formas de trabajo se van a cambiar. Para muchos han cambiado, pero casi no conozco gente profesional de mi área que esté yendo físicamente tanto a la oficina. Es decir, de hecho nos contratan de otros países. Entonces las formas de trabajo van a cambiar. No sé si para todas las disciplinas, pero van a cambiar. La estructura física del espacio de trabajo va a ser diferente y la del aula va a quedar inconsistente, que eso es lo que tenemos que prestar atención. ¿Sí? Ya no es que esta idea, ¿se acuerdan que teníamos en unos años de que los chicos nacen sabiendo manejar el celular? No es real porque lo apropian, ¿no? Lo que nacen con lo digital. Nosotros, al menos en mi edad, no nacimos con lo digital. Entonces, yo siempre noté esa inconsistencia. Bueno, ahora no es eso, es mucho más que esa la inconsistencia de si seguimos enseñando de la misma manera que enseñábamos. Va a ser ajena al mundo diario del trabajo, sino del particular, que esto sí ya pasaba desde antes. Entonces, estas cosas son las que creo tenemos que prestarle atención, ¿sí? Prestarle atención y ponerlas en tensión. Y poder avanzar un poco más en experiencias que sean más ricas y que podamos alcanzar como docentes. Digo, yo no digo que ustedes tengan que ser especialistas en diseño de materiales como lo soy yo. No, porque de hecho nosotros damos cursos, hacemos cosas, enseñarles al docente de cualquier disciplina que sepa armar un buen material en Genially. Lo único que tiene que hacer, y que no es difícil, es aprender Genially. Lo demás, nosotros los ayudamos con las ideas, con la inventiva. Pero el conocimiento no lo tengo. Yo no me podría hacer un Genially de bioquímica o de química o de farmacia, porque mis conocimientos llegan, y si me acuerdo, hasta el quinto año de la secundaria. ¿Sí? Digo, entonces, sí, ustedes tienen ese conocimiento y es cuestión de articularlo. ¿Sí? Así que déjenme que voy a dejar de compartir, que yo puedo ahí estamos. Con eso tenemos más o menos planteado el tema. Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo cuando te saliste volví a grabar, pero me está quedando la grabación a mí de esta parte, yo después te la paso.
Ah, Vamos. buenísimo. Si me podés devolver, por lo menos ponerme como coanfitriona porque se colgó mi internet. Sí, Que perdón, son que sí. hablando de los problemas que surgen con la conectividad, bueno, para Sí, no sí, ser sí. menos, Ahí está. bueno, menos mal que te quedaba a vos. Sí, me quedamos. Viste que son Bueno, cosas que ocurren todo el tiempo, así que no te hagas problemas. Yo ya, bueno, ya estamos bueno, cancheros todos con estas cosas. De hecho, yo les voy a contar una infidencia. De hecho, lo tengo preparado, digo, porque tengo otra computadora acá al lado. Esto lo hago yo nomás, porque me ha pasado, entonces salgo con la otra computadora y la cambio. Pero acá, como no se bueno, colgaba del todo, ¿sí? Y tengo el celular, porque he salido yo por tuve que celular. cambiar de compu. Sí, ¿Viste? Estoy y preparado, sí, pero estas son cuestiones, competencia de post pandemia, debo confesar, ¿sí? Son post pandemia. Antes de la claro. pandemia yo te hacía la videoconferencia, soy sincero, por celular, porque era lo más práctico para mí. Ni siquiera lo hacía en la compu. Así que bueno, bueno, nada, espero que les haya gustado, que se haya entendido. La idea era darles ahora un espacio de reflexión, de dudas, de preguntas, de cosas que le pasaron, de cómo volvieron, qué están haciendo, y si han trabajado con este tipo de materiales, que es algo que me interesa a mí, ¿sí? A ver si los utilizan y cómo. Eso. Las escucho y las escucho. Bueno, yo voy a aprovechar y después así, mientras tanto van pensando las preguntas y van aportando. Nosotros sí hicimos unas cuantas cosas de estas que mencionaste. Y yo te quería preguntar porque esto último que vos planteás, ¿no? De recuperar lo mejor de lo presencial con lo mejor de la virtualidad, ahí también tenemos un problema de qué es lo mejor y quién considera que qué cosas habría que poner, ¿no? Y yo lo que me estoy replanteando ahora, más allá de las cuestiones virtuales, que a mí, no sé, no era como mi preferida, pero sí descubrí que se pueden hacer un montón de cosas, seguimos dando cursos a distancia, esto de poder que vos estés acá y no importa que haya un piquete porque no tenés que desplazarte de una ciudad a la otra. De hecho, dentro del grupo que está acá hay gente de Córdoba, gente de Tucumán, gente de Santa Fe, gente de Bariloche. Entonces, bueno, la virtualidad no nos permite todo esto, ¿no? Ahora, volviendo a lo presencial, ¿no? Y pensando en esto de reconvertir las clases presenciales, ¿vos sugerís o vos creés que es positivo incorporar alguno de estos recursos tecnológicos en el aula presencial? No te estoy hablando de una hibridación simultánea, ¿no? Que yo estoy presencial y transmito para Qatar, sino que estoy presencial y hago alguna cosa con lo virtual. Ahora, ¿qué cosa virtual elijo o qué cosa digital puedo elegir o sería conveniente para trabajar en el aula presencial? Eso es Bien, un problema que me estoy planteando yo. bien. Está buena tu pregunta y está bueno contarte por ahí un poco el proceso de lo que hicimos nosotros hace unos años atrás, más de 10 años. Hace muchos años atrás, como no había tanta conectividad en los hogares, por así decirlo, nosotros queríamos transformar el aula presencial. Nunca nos planteamos el virtual. Sí teníamos un aula que nos acompañaba, pero como repositorio de materiales, nada más, y Claro. medio de comunicación. Entonces, lo que sí nos pasó sí fue en el 2012, hace 10 años atrás, todas las aulas donde estoy yo le dieron banda ancha y conectividad de vuela dentro de la facultad. Entonces dije, bueno, probémosla, anda bien. ¿Qué pasa si los hago conectar a los chicos con los celulares para que no paguen datos y se conecten a la red? Porque teníamos ese problema. Y lo que empezamos a hacer es, en un espacio de un tema que yo tenía que dar, que era muy largo, les proponía ellos, dividido el tema en diferentes partes, secciones, etcétera, que cada uno tomara ese tema, que buscara materiales digitales con el celular, videos sobre todo, y algún texto relacionado al tema, y lo compartiera. Así empezamos esa dinámica, que esa dinámica después se transformó
Cuando al año siguiente nos equiparon con computadoras para todos, o sea, nosotros tenemos una suerte de conectar, pero que llevamos y traemos un carrito. Y entonces todos están con computadora en el aula. Digo, yo, que también le tengo que meter tecnología a veces para resolverlo, ¿no? Dentro del aula. Con la computadora hacían lo mismo, pero todo sobre un muro colaborativo. Entonces, en el aula, en ese espacio, en ese mismo momento, iban pegando cosas en el muro y lo compartíamos entre todos al finalizar la clase, ¿sí? El espacio de práctica era de 3 horas, con lo cual el tiempo me sobraba como para la primera tarea y la segunda tarea. Eso después con el tiempo se fue haciendo, revisando. Cuando hubo conexión, mejor conexión en las casas, empezamos a hacer lo mismo, pero de tarea asincrónica, donde, dado una imagen que yo les ponía, en X, ellos tenían que hacer comentarios con audio. El VoiceThread te deja hacer comentarios con audio. Entonces, pegábamos la imagen y comentaban con los audios. Y empezamos a expandirlo fuera del aula. Pero la primera cosa que hicimos, como vos me preguntabas, es sí, utilizar en el aula alguna herramienta que sirva, alguna herramienta de medición, lo que fuere, para dentro del aula, ¿sí? Lo primero que yo hago siempre, a forma de sugerencia, es me fijo si lo puedo resolver con el celular. Lo más fácil, que tenga internet de la facultad, y después le avanzo con las máquinas, las compus si fuera necesario. Pero digo, medición, después tenemos otro caso que uno puede probar pantallas, cosas que hacemos nosotros, te digo, ¿no? Entonces podría probar con un software la misma pantalla en el momento. Los chicos, por ejemplo, me hacen consultas del trabajo de la casa, por decirlo de alguna manera, ahora me pasa eso, con el celular. Me traen el PowerPoint, hay algo que tenga que ver, y me lo muestran. Entonces yo puedo empezar a incorporar esto dentro de la práctica habitual del aula, ¿sí? El dispositivo móvil, digamos, es lo que más nos está facilitando esto, como idea, ¿no? Como cosas que... Ustedes verán que yo, pobre los chicos que les toca conmigo, experimentamos, pero bueno, experimentamos en el buen sentido, ¿sí? Siempre planificando, anticipando y viendo, bueno, si sale mal, que en general no, algunas cosas son más aceptadas que otras, sí, eso es cierto, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que sería con esa planificación, Gaby. Bueno, gracias. Será cuestión de ir probando. Bueno, a ver quién se anima y aprovechemos que lo tenemos a Alejandro. Alguien había Podemos puesto preguntar. algo, que algunas las cuestiones fueron más interesantes, las sigo usando ahora en mi aula virtual, que la uso aún, que doy clases presenciales. Teresa. Perfecto, Teresa. Exacto, ese es el nombre que tiene cuando pensamos en los videos cortos, ¿no? Que las llaman, yo me acuerdo la primera vez que fui, que sí, píldoras, pastillas, docentes, que son todos estos materiales cortos, chiquitos, microcontenidos, los llamo yo, que me permiten, valga la redundancia, dosificar lo que yo doy en ese proceso. Es excelente que vayas por ese camino y que lo uses en el presencial, tal cual preguntaba Gaby, ¿sí? Esos videos que les mostré uno, son de la carrera de enfermería. Estos videos los ayudamos nosotros a los profesores antes de la pandemia, no saben lo agradecidos que estuvieron durante la pandemia con nosotros, no saben lo que nos costó hacer esa producción de videos, no saben lo que les costó, porque los profesores se asustaban, pensaban, no nos pasa, ahora no nos pasa porque cualquiera se pone delante de una cámara ahora, pero no, adelante de una cámara que me van a producir, que me van a... No, nosotros no hacíamos nada de eso, era simplemente brindarles el ambiente, el lugar para que no haya ruido, y que el profe relajado diera su clase, ¿sí? Bueno, esos videos fueron pensados para los estudiantes de enfermería que no podían asistir al aula, ¿sí? Y los miraban desde sus lugares de trabajo. Y hoy por hoy, obviamente se sigue utilizando, entonces ya las teorías no se dan así, se trabaja con aula invertida dentro del aula. Es decir, lo que se hace es, se trabaja con casos adentro del aula. Obviamente que si no vi el video, estoy al horno. La ventaja es que en el momento se los miran, porque nosotros les preguntamos cómo van avanzando con esto. Y resuelven el caso en el aula, pero no está el profesor explicando, eso pasó en un momento previo. ¿Sí? Eso también es interesante, y un buen camino a seguir es esta idea de aula invertida, ¿no? Nosotros la estamos usando en las dos materias que estoy.
unos días antes, 4 días, 5 días antes, los chicos tienen el material, vienen a la clase y yo no vuelvo a explicar lo mismo. Explico otra cosa, explico un ejemplo, explico un coso, o sea, que hubo que haber visto algo de lo que yo produje antes, ¿sí? Esta también es una estrategia que a nosotros, hasta el día de hoy, nos viene resultando muy bien y nos está dejando explicar mejor, no sé cómo decirlo, ¿sí? Porque vienen, como están haciendo ustedes ahora, y me preguntan, que antes no pasaba, o sea, vienen a preguntarme, ¿sí? Y a veces me agarro, porque encima la informática es imposible, como en todas las ciencias, pero saber todo, porque no. Y aparte, como todos, nos especializamos en algo, ustedes me pueden preguntar, no sé, de Windows, de Android, y les voy a contestar. Me empiezan a preguntar de iPhone, de Mac, y tengo que ponerme a buscar con ellos ahí, o sea, se los voy a poder responder, pero no es mi métier de todos los días, digamos, este tipo de cosas ocurren, ¿no? Así que bien, buenísimo lo de los videos, muy bien, sí, es exactamente eso. Bueno, muchas gracias. A ver si alguien más se anima. Yo veo hasta las cámaras apagadas porque digo, no sé si es mi internet que sigue No, medio... están apagadas, sí, las apagaron, hoy estaban prendidas, sí, sí. Eso es parte Una de que están, pero no pregunta. están, lo que digo de la presencia y de la ausencia, pero están, Claro, sabemos que están, pero tiene que están. Y ver también con esta nueva forma. ¿Sí? En el aula estarían, los verían. una Claro. pregunta sobre lo de la presencialidad, sincronicidad. Sí. ¿Eso está definido ya? O sea, porque en realidad, por lo que decía Gaby también, no necesariamente son las mejores prácticas virtuales las que se dan sincrónicas. Pero, claro, Exactamente. Sí. no sé, porque acá yo estoy en Río Negro, y acá se decía en algún momento que durante este cuatrimestre podía ser lo sincrónico tomado como presencial, pero así. Sí, en Está farmacia y bien. bioquímica también tomaron esa determinación, por lo menos en el posgrado, ¿no? Considerar que las clases que se daban sincrónicas o las horas que estaban programadas de sincrónico se consideraban como presenciales. Claro, pero Exactamente. ¿por qué no lo asincrónico? Digo? Porque, por ejemplo, yo digo, yo tengo con mis estudiantes, van a comparar distintos textos, o sea, que distintos modelos didácticos, entonces van a comparar qué es lo que dicen cada modelo didáctico de eso, van a hacer un drive, que yo siempre lo hacíamos así y lo seguimos haciendo así en la presencialidad, en la virtualidad y en la vuelta a esto. Está bien. Está buena tu pregunta. Está bien esto que decís y tiene que ver con lo que está pasando ahora. Por ahora se considera presencial a lo que estamos discutiendo. Es así, no te lo dijeron mal, Andrea. Eso tuvo que ver con una nota técnica que sacó CONIAU a fines de diciembre, que fue la que desencadenó toda esta revisión de las cosas que estamos haciendo. Ahora, lo que para mí tiene que pasar, ¿sí? Y sin meterme en mucho detalle, es, ustedes saben que hay una carrera a distancia o presencial según el porcentaje de horas que se hagan en una o en otra. Eso hasta hace poco era muy claro, ¿sí? Ahora no tanto, porque pasa esto de la presencialidad, discúlpame, de la videoconferencia, lo sincrónico. Entonces, esta distinción que hay de menos de 30 es presencial, 30 y 50 a distancia es presencial, pero necesita un sistema, y más de 50 a distancia, eso es lo que hay que desarmar. Y si uno desarma esa dicotomía de presencial-distancia, hace que las cosas fluyan mejor, ¿sí? Van a ir mejor. Yo siempre cuento que desde hace años que lo decimos, pero ahora tomó significado que para mí es un continuo que va desde la presencialidad a la distancia total. Hay un autor que es Michael Moore, que es estadounidense, que él lo que dice es, lo llama distancia transaccional, donde ocurre todo esto. Ocurre de cómo yo hago esa interacción o transacción con el alumno. Yo creo... Vale. Sí, me imaginé. Esperen que me saco la cámara. Ahí por ahí mejora.
No escuchamos el autor, No es nuestro día hoy. Ahí me escuchan. Ahí Sí, creo que me mejor. escuchan, ahí volvimos. Les decía, el autor es Michael Moore. Estábamos entre lo presencial y la distancia. Antes, tenés que empezar un cachito antes. Bien, está bien. El libro no lo escuchamos igual. Está bien, ahí vamos. El autor es Michael Moore, eso sí, ahí me están escuchando, Michael Moore. Sí. Él habla de distancia transaccional, ese es el libro y el artículo que escribió hace muchos años, y él lo que dice es esto, ¿no? Es un gradiente donde uno tiene que ver cuáles son las interacciones, transacciones, lo llama él, entre el estudiante y los docentes. Y sobre esa línea hay que moverse. Él no hace esta distinción de distancia y presencia. Sí juega con lo que yo jugué todo el tiempo, ¿no? Esto de mismo lugar, mismo tiempo, distinto lugar, distinto tiempo. Esto sí, pero esto va a ayudar a que las prácticas que hagamos surjan como más naturalmente. Hoy por hoy, si ustedes tienen que presentar una carrera, ¿sí? Entonces, lo que sería la videoconferencia, en este momento ustedes las pueden considerar presencial o distancia, es igual. El tema va a estar en lo que vos decías, Andrea, en cuánto trabajo hacen fuera del aula y fuera de tiempo. Eso de trabajar en el Drive, por ahí ellos sí lo hacen a la vez que yo, pero están fuera de tiempo en realidad por la tarea en sí misma, ¿sí? Es como el trabajo en el foro. Distinto es trabajar en un chat. Entonces, eso sí, claramente se interpreta como asincrónico y a distancia. Eso está identificado. Lo que falta definir es exactamente lo que vos preguntaste, ¿no? ¿Dónde nos paramos en lo que estamos haciendo ahora? ¿Sí? Lo único que falta de acá, si yo sigo esta teoría, es que estemos todos juntos en el mismo lugar, en un aula, en un café, no importa, todos hablando a la vez. Eso es lo que estaría faltando, ¿sí? El ocuparle el tiempo al estudiante en una hora determinada, eso es lo que hace definirlo como presencial. Insisto, es una práctica que no está mal y que es muy buena para el grado. Si nosotros necesitamos que los estudiantes, lo vivieron en la pandemia, necesitamos que los estudiantes tengan esta rutina, este compromiso de estar y de participar, ¿sí? En cambio, acá en el posgrado, uno puede empezar a soltar un poco esto. Por eso yo les decía que el mejor ejercicio para el grado es pensar en la combinación, ¿no? De cuándo requiero que estemos todos como estamos ahora y cuándo los puedo dejar solos, ¿sí? Esta sería un poco la idea, ¿sí? Uniendo un poco tu pregunta, Andrea. Sí, bueno, eso para redefinir la presencialidad y hay que ver, ¿no? Lo que diga la CONEAU y cómo se habilitan o se acreditan o no las carreras. O sea, porque durante estos 2 años todos hicieron la vista gorda respecto a esas cuestiones más reglamentarias y ahora, bueno, hay que definir estas nuevas. ¿Vos pensás, Ale, que se lo van a tomar en serio y que va a haber realmente una redefinición de estos conceptos en el mediano plazo? No digo en el corto, pero en el mediano. Sí, ¿Sí? es lo que estamos trabajando todos los que estamos en educación a distancia y en acreditación, te diría. Son las dos patas que más estamos trabajando. Sí, Buenísimo. hay que definirlo porque hay mucha tensión, muchísima tensión hay. Y la verdad es que muchos vieron, como ustedes me decían, hay un montón de prácticas que las quieren hacer y no, digamos, nadie debería prohibir hacérselas, ¿sí? Eso necesitamos, sobre todo por la autonomía de cada universidad y de cada cátedra. Por eso necesitamos reformular algo que quedó, para mi gusto, estaba muy bien para el 2017, encorsetado. Quedó algo ahí como atrapado y ahora nos empezamos a ir por todos lados. Y bienvenido sea, porque era algo que se buscaba hace mucho, pero ahora hay que acomodar algunas cosas que no cuadran. Pues sabemos lo que pasa después. Después se vuelve muy complejo acreditar
qué sé yo, los que estamos en tema de una carrera, como les pasa con informática, ustedes del artículo 43, es una locura lo que se pide. Encima, ¿me van a pedir más porque esa distancia? No. Si ya más, Claro. no. Es esto lo que... Tal cual, Esto es lo que sí, estamos todos los peleando. materiales y todas las cosas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Anímense, aprovechemos. Están todos muy tímidos hoy. Bueno, entonces si ya nadie se anima a preguntar, a mí se me ocurren un montón de cosas igual que me quedan en el tintero, te cuento que, que te haría miles de preguntas más de diferente naturaleza, ¿no? Porque como para tirar algunos temas, escuché que decías que ayudabas a la gente de enfermería, y este creo que también es otro de los grandes desafíos, ¿no? Cómo poder armar equipos interdisciplinarios con gente que sepamos cada uno de una cosa diferente, porque también lo que nos pasó, y hablo a lo mejor en primera persona, que es este desafío de armar los microcontenidos y esos videos con animaciones, con lo que sea. Digo, bueno, yo puedo saber de mi tema, pero de animaciones que me tengo que ir a estudiar una carrera de informática o de diseño para hacer los videos, ¿no? Entonces, me parece que hay como una reconfiguración en un nivel más macro de lo que se Sí. tiene que planificar. Y no sé si la CONIAU incluye esas cosas, porque no sé si todas las instituciones tienen como un equipo que realmente se conecte con cada una de las cátedras, porque a veces están tan sobredimensionados, hay como un centro especializado, no sé, en informática en la universidad, pero ese centro tan especializado no está en contacto con cada uno de los docentes de las diferentes cátedras. Digo, no sé si tenés algo para aportar en eso y ya te libero. Está bien. Prometo que es la última pregunta. No, está muy bueno, sobre todo porque podemos compararnos en cuanto a problemas de dimensión. En una universidad más chica se resuelve mucho más fácil. Pero en el caso nuestro, a nosotros nos pasa igual, nosotros funcionamos por proyectos, ¿sí? En ese momento que lo hicimos, es decir, salió ese proyecto y yo estoy en el equipo central trabajó con los docentes, los conocimos a todos, y había un componente pedagógico, ¿sí? Había un componente está a mi cargo también el Centro de Producción Multimedial, ¿sí? Entonces, con el Centro de Producción Multimedial, más ese equipo, pero pudimos atacar esa carrera, como ustedes, nosotros tenemos 142 carreras, atacamos esa carrera para resolver esa situación. Lo que está bueno, sí, la CONIAU lo tiene en cuenta, los CIET, los sistemas institucionales, están trabajando en esto más fuertemente, porque post pandemia se está necesitando, y nosotros estamos trabajando, tratando de generar, ya lo hemos logrado, núcleos como clones nuestros, por así decirlo, ¿no? En nuestro caso, facultad. Eso ya baja la demanda y es diferente la manera de trabajar, ¿sí? Entonces, al lograr ese núcleo en cada facultad, ya estamos mejorando un montón, ¿sí? En algunos casos, hasta por departamento lo estamos logrando. Entonces, tratar de llevar ese trabajo interdisciplinario distribuido es la sugerencia que tengo. Y si no está, hay que hacerlo. Yo soy de los que los fogoneo para que hablen con quien tengan que hablar, conecten con el equipo central y lo hagan. En el caso de ustedes, bueno, la UBA los conozco también, que está el CITEP, hay que tratar de articular ahí y generar esa sinergia, pero porque los equipos centrales tampoco podemos con todo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la pandemia lo que hicimos fue, ¿cómo llegamos en los que no teníamos? Porque nosotros también tenemos 17 unidades académicas y decíamos, no llegamos a todos, porque en las 17 no había equipos, en algunas sí, en 7 pongámosle. Y se nos ocurrió lo de los webinars y salíamos 2 veces por semana al principio a tal hora a formar masivamente por YouTube a todos los que podíamos y a decirles cómo hacer las cosas. Salió bastante bien, pero fue un trabajo impresionante. Hoy miramos los números de YouTube, nunca tuvimos tanto público, 7.500, 8.000. Al principio decía, usé un Zoom. ¿Qué es Zoom? Si Zoom son 300, dije yo el primer día, esto se colapsa. No, ¿qué es? 14.000 docentes. ¿Cómo se iba a colapsar? Es decir, entonces,
uno puede pensar estrategias más masivas y más, como decís vos, con equipos que trabajen, porque después hay que resolverlo, ¿sí? Hay que apoyarlo. ¿Sí? Y ahí hay una cuestión, me parece, de gestión y de inversión, ¿sí? De poder pensar a futuro, Claro. que ese es un tema, si seguimos en esta línea, así como se fortalecen los equipos de videoconferencia, va a haber que buscar una vuelta para esta estrategia de los materiales. ¿Sí? En eso es así, ¿sí? Hay que lograr eso. Pero es muy bueno la conformación de equipos interdisciplinarios. Bueno, acá tengo 2 comentarios. Vale Pereira habla de lo importante que le resultaron la colaboración de los ayudantes de informática para poder implementar las aulas durante las clases. Eso a ella la ayudaron. Y Andrea Siríaco nos dice que los chicos en secundaria no quieren la digitalización, que quieren que las cosas sean como antiguamente, les cuesta la virtualidad. Sí. ¿Alguna sugerencia para esto? Vos sabés que la primera parte es cierto, en los terciarios los componentes de los chicos informáticos fueron los que resolvieron el problema tecnológico, que fue uno de los primeros problemas que hubo, ¿sí? Ustedes se fijan, ese problema es el que surgió al inicio y por ahí no sé si el más fácil, pero es más sencillo de resolver. El tecnopedagógico, que es el que estamos metidos ahora, es el más difícil, ¿sí? Porque ahí es donde hay que tratar de resolverlo. Y para la secundaria es tal cual. Sí, pasa así acá también. Yo creo que tiene que ver un poco también con la edad de los estudiantes, con lo que requieren esos estudiantes de secundaria. Yo, lo que les decía, en el grado me animo a hacer una cosa mixta, híbrida, hasta. En la secundaria yo creo que la presencialidad es central. Lo que hay que lograr es que ellos, y es un buen lugar para hacerlo, es un buen uso de esas herramientas, ¿sí? Tratar de dejen, en la mayoría de las veces posibles, siendo todo presencial y viendo, no sé, la disposición que haya, porque ahí hay otro problema de acceso, en la medida que se pueda, trabajar con dispositivos móviles. Es decir, eso va a ayudar a esa entrada incipiente en la digitalización, ¿sí? A no les gusta la aula virtual, eso no les gusta entrar, no les gusta, yo lo sé, no entran, no lo hacen, bueno. Entonces, tratar de no presionar eso, pero sí de que hagan actividades en muros colaborativos, en cosas que sean como más cercanas a ellos para trabajar, a tratar de salir del esquema de aula, porque es lo mismo que presionarlos de ir al aula física, digamos, ahí hay una cuestión más psicológica que otra cuestión, pero nosotros estamos haciendo una prueba, probando cosas, estamos mejorando un sistema de comunicación para las aulas virtuales, porque no las usan. Tenemos un núcleo de estudiantes que sí, muy pocos, un 40% del 100, que las usa, pero claro, como los mensajes no les llegan y no les llegan al celular y no lo hacen. Bueno, estamos trabajando en algo que conecta el aula virtual con el celular a los Facebook, a los Instagram, y no te queda otra que te bombardea. Me lo van a bloquear, ya lo sé, pero no importa. Vamos a probar y vamos a insistir en una experiencia con eso. Digo, son cosas que estamos probando, ¿sí? Es decir, más que nada porque después cuando empiece, ¿qué va a pasar? Cuando se trasladen al mundo universitario se van a encontrar con esto que estamos charlando. Y nuevamente va a ser ajeno. Entonces tratemos de que no sea tan ajeno y poder trabajar con este tipo de cosas. Si uno los ayuda a trabajar en muros, yo siempre digo lo mismo, no abrir todos los canales, porque es muy difícil de controlarlos y es muy complejo para los menores de edad, pero sí trabajar con algún canal específico de comunicación o trabajar con grupos cerrados, todo eso, y hasta dentro del aula física misma, a eso me refiero. Eso un poco lo preguntaba Gaby. Eso me parece que hay que ir por ahí y dejar de presionar con lo otro, que bueno, fue pobre porque no quedaba otra, si no, no los veíamos a los chicos. Tampoco les gusta el Zoom, no quieren esto, ¿sí? Porque ese es el otro problema. Sí, me pasó, no saben. No están queriendo casi nada. Nada, son estudiantes, como ustedes. Nosotros también tenemos 5 colegios preuniversitarios. Nos tuvimos que dedicar, le hicimos una plataforma especial para ellos, hicimos un montón de cosas
para poder realmente encontrarle la vuelta, y los seguimos acompañando, ¿sí? No hacíamos Zoom por afuera, los hacíamos hacer BBB, bueno, eso les gustaba un poco más, porque estaban en el aula, los obligábamos a entrar, pero fue toda una cuestión compleja de resolver hasta que empezaron a volver a las aulas.